Los invasores llegaron al territorio hoy conocido como América, impusieron un gobierno a su sabor y antojo, un congreso para hacer sus leyes necesarias, crear una institucionalidad para que funcione ese Estado colonial y por ende es aquí en esta casa donde normalmente se hacen leyes, la mayoría de leyes en favor de proteger un modelo de Estado colonial, feudal, un Estado capitalista y hoy día un Estado neoliberal. Ya quisieran los diputados salir como han hecho ahora con el caso de Totonicapán, donde algunos partidos que si hubieran llegado al poder les aseguraríamos que estuvieran siguiendo la misma línea neoliberal de entrega del territorio, de entrega de las tierras y de la soberanía del país. Es ridículo ver algunos partidos que llegaron a segunda vuelta, quienes ahora están aparentemente llamando a la justicia, a que haya justicia y se esclarezca el caso. Pero también queremos decir que es evidente y claro que este partido, también estos partidos que hoy hacen show pidiendo justicia, aparentando estar a la par del pueblo, son, como se dice en nuestro país, coyotes de la misma loma. Queremos aquí tal vez darle un chance a los compañeros de las radios comunitarias que vienen peleando el que se aprueben las leyes que facilite que funcionen las radios comunitarias en nuestro país como parte del territorio nacional, como parte las radiofrecuencias, las bandas radioeléctricas también son parte del territorio. Aquí este Congreso, si se quiere dignificar con el pueblo, tiene que pasar la ley general, la ley de desarrollo rural, la ley de radios comunitarias y una serie de leyes más a favor del pueblo.